Vamos a hacer un experimento. Si yo te pido que me definas la palabra sexo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ahora, si te pido lo mismo con la palabra relación sexual, ¿dirías algo distinto? ¿Qué te parece con la palabra preferencia sexual o con sexualidad? Todos estos términos generan mucha confusión en la mente de las personas y por lo tanto no nos permiten una buena comunicación en términos de sexualidad. Así que hoy vamos a aclarar todos esos términos para poder hablar a gusto cómo se debe de sexualidad. En el libro La peste de Albert Camus, uno se topa de repente con una verdad demoledora. Él nos dice que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Y pues bueno, en el tema de la sexualidad justamente ese es el tema. El tema es que suceden verdaderas desgracias porque o no lo hablamos y cuando de repente nos animamos a hablarlos confundimos todos los términos y no podemos entendernos. Así que pues ya hablamos un poquito de eso en el video de la salud sexual y reproductiva. Somos el país de la OCDE que más embarazos adolescentes tiene, ¿no? Nada para estar orgullosos, con todos los problemas que un embarazo adolescente conlleva. No es simplemente el que alguien se embarace o el que nazca un hijo, ¿no? Es todos los problemas que hay alrededor de ello. Eh, pero también existen problemas, por ejemplo, como los de violencia de género. Por ejemplo, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en su vida. Imagínense, más de la mitad de nuestras mujeres, y es que hablamos justamente de nuestras mujeres, mamás, hijas, hermanas, pareja, alguna vez han sido violentadas. De ellas, 41% ha sido víctima directamente de violencia sexual. Casi la mitad de las mujeres en México. Es impresionante el número. Y pues no, bueno, definitivamente el peor tema pues es el de los feminicidios. 9 mujeres al día son asesinadas. Y pues ya ni hablar de los casos de violencia contra estos grupos LGBT también. Es decir, en México hay un verdadero problema, verdaderas tragedias, como decía Albert Camus, que suceden todos los días en cuestión de sexualidad. Simple y sencillamente porque ese tema no se toca, esos temas están prohibidos. Cuando uno quiere hablar de ello en las escuelas, no, a mi hijo no le hablen de eso. Las mismas escuelas a veces también ponen freno para que platiquemos de estos temas. Algunos grupos religiosos, etcétera. Es parte de la cultura del mexicano el que de ese tema no se habla, está prohibido y punto. Y entonces los chicos llegan a cierta edad sin saber absolutamente nada y cometiendo errores como las infecciones de transmisión sexual o los embarazos y por supuesto la violencia de género. Así que pues ya ha llegado el tema de que hablemos definitivamente de sexualidad, pero hay que empezar por hablar bien, por entendernos. Si no definimos algunos términos, vamos a ir dando tumbos, no nos vamos a entender y por eso es importantísimo que entendamos de qué hablamos, como decía al principio, cuando se habla de sexualidad, de sexo, de relación sexual, etcétera, para que entendamos que no todo tiene que ver con coito. Y ese es el verdadero problema. Cuando uno le propone a los padres en las escuelas hablar de sexualidad, creen que uno les va a hablar de pornografía o de relaciones sexuales, cuando esa es una pequeña dimensión de lo enorme que es la sexualidad. Y se entiende, ¿no? Cuando la única educación que tenemos nosotros de nuestros padres y que ellos a su vez tuvieron de sus padres, pues fueron frases como, eso no se hace, déjese ahí, eso, no, eso es de la puerta para atrás. Y crecemos con la idea de que sexualidad es sinónimo de algo que se hace, cuando en realidad la sexualidad es mucho más amplia. La sexualidad, de hecho, es algo que se es parte de nuestra vida. Y para muestra, simple y sencillamente, vamos a mencionar que es la sexualidad lo que nos va formando poco a poco desde que nacemos, de tal manera que es lo primero que el mundo conoce de mí. Cuando voy a nacer, el doctor les dice a mis padres cuál es mi sexo. Ahora desde antes con el ultrasonido y pues bueno, ahora incluso se han puesto de moda estas fiestas para revelar el sexo del bebé. Y pues bueno, lo primero que el mundo sabe de mí es si voy a ser hombre o mujer. A partir de ahí,
Mis padres deciden si me van a poner un mameluco de color rosa o azul, si más adelante voy a jugar con pelotas o muñecas, si voy a usar falda o pantalón y cosas más importantes incluso, si voy a estudiar a lo mejor una ingeniería o más bien me voy a dedicar a las artes. Sí, hasta eso en nuestro país tiene que ver con la sexualidad. Hay trabajos que la sociedad decide que son para mujeres y trabajos que la sociedad ha decidido que son más para los hombres. Si voy a ser más un proveedor en mi familia o si me voy a dedicar al hogar, ¿no? Todas estas circunstancias tienen que ver con la sexualidad y van a ser implantadas en mí a través de mis padres y la sociedad desde el mismísimo momento de nacer, o digo incluso ahora desde antes, ¿no? Uno ya nace y ya la habitación está preparada para un niño o una niña, dependiendo de lo que les dijo el doctor a través del ultrasonido. Así que esta es solo una muestra de cómo la sexualidad no es simplemente sinónimo de relación sexual o de coito, sino que va a influir en cómo me relaciono a nivel social con todas las personas. Así que hoy vamos a hablar justamente de estos términos que se confunden muchísimo para poco a poco ir tratando el enorme y vasto mundo de la sexualidad, que sí, efectivamente en algún momento tendremos que hablar de erotismo, pero no solamente se trata de eso. Y empecemos por definir el término básico, principal, del que parten todos los demás. ¿Qué significa la palabra sexo? Palabra que todo el mundo confunde con relación sexual o con coito y que, bueno, definitivamente no tiene nada que ver. El sexo, pues bueno, es el conjunto de características biológicas que nos definen a hombres y mujeres, ¿no? Hembras y machos, ¿no? En el reino animal, hembras y machos; en los seres humanos, hombres y mujeres. También se le llama sexo asignado porque, pues bueno, ya lo decía hace un momento, tiene que ver con mis genitales, ¿no? Literalmente yo nazco, o ahora con el ultrasonido, y el doctor a partir de mis genitales determinará, pues, si tengo pene o vagina. Le diría a mis padres, pues soy hombre o mujer. Y así de fácil, eso es el término sexo. Y aquí cabemos, pues, más del 99% de la población. Cabemos en este rango de hombres o mujeres, hembras o machos, definitivamente, dependiendo de nuestra genitalidad, y lo cual se determina por nuestros genes. Aquí se nace, ¿no? En esos debates de que si se nace o se hace, pues bueno, aquí se nace. Pues bueno, ya más adelante alguien decidirá si siente que no encaja en esto, pues bueno, tendrá que pasar por un proceso de reasignación sexual, etcétera. Pero aquí se nace hombre, mujer, hembra o macho, y simple y sencillamente lo que ese término nos dice es qué genitales tengo y punto. No nos dice ni quién me va a gustar, no nos dice cómo me voy a vestir, no, nada, ¿no? Esos son otros términos que vamos a ver más adelante, pero hay que entender que sexo se refiere única y exclusivamente a qué genitales tengo. Punto. Si usted quiere hablar de quién me gusta, eso no es sexo. Si quieres hablar de cómo te vistes, eso no es sexo. Hay que aclarar otra cosa. Decía hace un momento, más del 99% de las personas cabemos en este rango, pero hay un pequeño grupo, menos del 1%, en donde sus genitales no están bien diferenciados. Decía, es una condición genética, es natural, no es ninguna moda, como creen muchos, y entonces el médico determinará a estas personas como intersexuales. Estas personas, pues bueno, tendrán de manera muy individual y ver cómo se van desarrollando, o si ellos deciden seleccionar alguno de los dos géneros. Tienen esa posibilidad y nadie puede negárselas. Insisto, eso es una condición médica, no es un invento, no es algo nuevo, es algo que existe desde inicios de la humanidad y punto. Sexo, recordemos, tiene que ver con mis genitales y se acabó. Quizá también se confunden mucho con el siguiente término que vamos a ver, que es identidad de género. Empezamos por definir género. Género es la suma de valores, actitudes, prácticas, características que la sociedad decide que debe de tener estos dos sexos. ¿Cómo debe de ser
una hembra o un macho, un hombre o una mujer, ¿no? Son los valores que cada sociedad tiene para hombre-mujer. Y estos valores cambian. A diferencia de lo que mucha gente pudiera creer, no son estáticos, no están escritos en piedra. Los valores que ahora tenemos para hombre y mujer no son los mismos que existían hace 100 o 50 años y no son los mismos que existen en China, en Rusia, en Estados Unidos. Es decir, son conceptos que varían dependiendo de nuestra sociedad. Eso es género. ¿Cómo debe de ser un hombre? ¿Cómo debe de ser una mujer según mi cultura? Ahora, identidad de género es otro tema muy importante porque entonces es cómo yo decido vivir mi, esos valores que la sociedad decide que son para hombre y mujer, cuáles yo decido y además voy formando con la educación que me dan mis padres, la educación que me dan en la escuela, etcétera. ¿Qué valores decido yo tomar de eso que la sociedad dice que debe ser un hombre y una mujer? Pues bueno, no siempre vamos a tomar todos los valores que la sociedad nos indica para hombre y mujer. Algunos nos gustarán y nos quedaremos con ellos, pero otros digamos, no, eso no es para mí y se vale. Cada quien tiene derecho a expresar su identidad de género como más le apetezca. Y esto aquí, de nuevo, en ese famoso debate de nace o se hace, pues aquí literalmente se hace. Aquí vamos formando una identidad de género. Aquí no nacemos gustándome usar pantalones o si me gusta jugar al fútbol más que a las muñecas. Pues bueno, aquí decíamos, mis padres me lo van a inculcar, la sociedad también a través de la escuela, los medios de comunicación, etcétera. Y yo voy a ir decidiendo también qué me gusta y qué no. ¿De acuerdo? Son términos distintos, hay que entenderlo. No tiene nada que ver con mis genitales. Esto se ha ido formando conforme voy creciendo y me va gustando ciertas cosas o no. Y tampoco tiene que ver con quién me gusta. Esto es otro término. Hay que aprender a diferenciar, decía desde un principio, para hablar correctamente de sexualidad. Hay que aprender a diferenciar entre sexo, que son simplemente mis genitales, entre identidad de género y género, que son qué valores la sociedad dice que deben ser correctos para hombre y mujer y cuáles yo decido tomar de ellos. El término orientación sexual se refiere a los vínculos emocionales y eróticos que yo tengo con personas, ya sea de mi mismo sexo o de otro sexo. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, insisto, son conceptos independientes uno del otro, pueden estar relacionados, pero definitivamente son independientes. Este término, el de orientación sexual, es independiente completamente de mi sexo, es decir, de con qué genitales nací. Es independiente de mi identidad de género, es decir, de cómo decido vivir mi característica de hombre o mujer. Aquí, simple y sencillamente, es quién me gusta, punto. Si me gustan personas de mi mismo sexo, si me gustan personas de otro sexo, o me gustan ambos, o todo este abanico que ahora entendemos que existe de la sexualidad. Aquí la única regla es la diversidad y punto. De nuevo, esto no es una invención, esto no es algo nuevo, esto no es una enfermedad. Desde el principio de los tiempos podemos encontrar textos que hablan de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y no hay ningún problema. Esto no genera un problema para las personas. El problema es cuando discriminamos. Ese sí es un verdadero problema, pero a tal grado no es un problema que la ciencia médica ha decidido desde los años 70 que no hay ninguna justificación para considerar a una persona homosexual o bisexual, etcétera, como enfermas o con alguna alteración. Así que ya dejémonos de esa tontería. Simple y sencillamente es tan fácil como que quién me gusta y punto. No veo por qué eso puede generar algún problema a alguien. Así que simple y sencillamente es quién me gusta. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo vestirme como sea y este es un término distinto. Este es un término completamente independiente de los otros dos que acabamos de ver. Simplemente es quien me gusta y punto. ¿Se nace o se hace? Aquí es muy interesante porque los estudios no son concluyentes en realidad. ¿No? No hemos encontrado una prueba fehaciente de que mi biología sea la que determine o que sea la cultura la que determine quién me gusta. Muy probablemente sea una combinación de ambas.
ya lo veremos más adelante. Lo que sabemos es que existimos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etcétera, y que no es ningún problema y que no debemos de confundir este término con identidad de género y con sexo asignado. Todos esos tres conceptos pueden estar combinados, ¿no? Tú puedes ser una mujer heterosexual o una mujer homosexual, eh, y puedes decidir vestirte de hombre y de mujer, puedes decidir trabajar en trabajos que antes se consideraban de hombres, ahora también se consideran de mujeres, etcétera. Un término, insisto, no excluye al otro. Hay que entender bien esos conceptos y podremos hablar en algún momento muy bien de el último término, justamente, que es sexualidad. Y pues bueno, este término sí engloba a estos tres y a muchos otros, engloba también erotismo, también ya hablaremos en algún momento de eso, engloba las relaciones sexuales, engloba, etcétera. La sexualidad es el término final del que vamos a hablar el día de hoy. Pues bueno, este abarca, decíamos, todo, desde el nacimiento hasta la muerte, y tiene relación con mis emociones, con las actitudes, pensamientos, sentimientos, todo lo que se deriva a partir de que nací hombre-mujer, y a partir de ahí el mundo, mis padres, la sociedad fueron determinando qué era lo ideal para hombre y mujer, qué decidí yo aceptar de ello, y también que aprendí que me gustaba, si me gustaba mi mismo sexo, si me gustaban otros sexos, etcétera. La sexualidad engloba todos estos conceptos. Es un término bastante complejo y que hay que entender primero por lo menos los tres términos anteriores para poder comprenderlo. Así que hoy quedémonos con estos cuatro términos. Repasémoslos, leámoslos, vean este video las veces que sea necesario, no confundamos términos, y una vez que hayamos comprendido estos términos vamos a poder hablar mucho mejor de sexualidad. Vamos a entender que cuando un experto en salud quiere hablar de estos temas de sexualidad, no les va a hablar a tus hijos de relaciones sexuales, no les va a decir posiciones sexuales, ni les va a hablar de pornografía. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con cómo relacionarse con personas del mismo y del otro sexo, con cómo desarrollar todo lo que tiene que ver con el género, con qué trabajo quiero tomar, qué papel voy a jugar en la sociedad, qué rol voy a jugar en mi familia. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. No lo confundan con coito o relación sexual, y van a ver cómo vamos a empezar a hablar de sexo mucho más fluido. Nuestros jóvenes se van a beneficiar, van a empezar a dejar de tener tantos problemas derivados de no hablar de sexo, y la sociedad va a mejorar muchísimo toda vez que aprendamos a hablar correctamente de este y de otros temas. Saludos.